Decimocuarta lección. Sesión del 20 de marzo de 1903. Señores, en nuestra última lección hablamos de la teoría del tiempo en Plotino e intentamos esclarecer el principio de esta teoría. Me parece que con Plotino, y gracias a él, se dejó ver claramente que, aunque no siempre sea explícito, el problema del tiempo es un problema fundamental. Y podríamos incluso decir el problema fundamental de la filosofía antigua. Esto es claro en Plotino, también en Aristóteles y Platón, pero a la luz de Plotino percibimos con suficiente claridad que ya en sus predecesores el problema del tiempo era un problema primordial. Percibimos entonces la importancia del problema y también el principio de su solución. Este principio es latente, inconsciente y está apenas entrevisto en Platón. Solamente en Aristóteles es ya suficientemente visible, aunque implícito. En Plotino está explícito, aparece a plena luz. Este principio es el principio de la necesidad del despliegue, del desarrollo por el cual la eternidad, la inmutabilidad, se convierte en movimiento y en tiempo. Decía que en Platón este principio no está más que apenas vislumbrado, y en efecto, si Platón lo hubiera percibido claramente, quizá no habría procedido en forma mítica para hablarnos de la génesis, de la generación de las cosas. Procediendo de forma mítica, presenta al demiurgo en el Timeo, es decir, las esencias intermedias entre la idea y las cosas, el gran artista. Nos presenta en el Timeo, les decía, al demiurgo que les da forma a las cosas según el modelo de las ideas y específicamente que produce el alma del mundo y con ella el tiempo, según el modelo de la eternidad inmóvil. Al proceder así, a través de mitos, al contar en efecto una historia, Platón muestra que no tenía completo dominio, que no había dominado completamente el principio que es, a juzgar por su resultado, no obstante, el principio de su filosofía. Entonces, el principio existe en Platón, pero invisible, virtual, implícito más que explícito, y en todo caso lo bastante oscuro como para poder obtener de él una explicación puramente científica, puramente filosófica, del proceso de la generación de las cosas. Entiendo por explicación científica y filosófica una explicación que exhibe la necesidad. En el momento en que Platón hace intervenir esencias intermedias, admite que el proceso es contingente y por lo tanto su explicación no es por completo racional, no resulta enteramente satisfactoria para el espíritu. La explicación de Aristóteles resulta mucho más satisfactoria. ¿Por qué? Porque Aristóteles, proponiendo justamente eliminar el mito platónico, pues al parece ser el objeto principal de su metafísica, hubo de hacer lo que no había hecho Platón, analizar la fuente y analizarla en cierta dirección. Por debajo y a través de la filosofía de Aristóteles hay una especie de corriente subterránea, un principio que circula a través del sistema, principio que no está formulado en ninguna parte y que está por doquier, a saber, que si nos planteamos lo más, nos planteamos lo menos, y que si nos planteamos lo más perfecto, también nos planteamos lo menos perfecto. Lo menos perfecto está contenido en lo más perfecto, en lo que existe necesariamente, como si fuera una monedita. Vuelvo siempre a esta comparación con una pequeña monedita extraída de una pieza de oro. Concentramos todas las realidades, todas las formas en una sola forma, la forma de formas que es el pensamiento divino, el pensamiento del pensamiento. Una vez habiendo supuesto este pensamiento, no podemos dejar de suponer también todas sus posibles disminuciones, todas las disminuciones necesarias, todas las imitaciones inferiores, menos perfectas de este pensamiento. Luego,
Justo debajo de este pensamiento cerrado en sí mismo y que regresa a él mismo, hay un movimiento circular del cielo, y el cielo será el vehículo del tiempo, y ese movimiento circular del cielo será el tiempo mismo, el tiempo, desarrollo necesario de la eternidad inmóvil. Y luego, en ese círculo, fijaremos sucesivamente todos los círculos concéntricos más pequeños, cada vez más pequeños. Habremos de imaginar reducciones sucesivas en calidad, reducciones sucesivas de ese proceso de movimiento circular. Poco a poco ese movimiento se transforma, disminuyéndose, alterándose y dando lugar alternativamente a las generaciones y a las corrupciones que encontramos en nuestras experiencias. Así, en virtud de la necesidad habrá formas. La forma se hace acompañar de materia, siendo ésta nada más que la negación, la disminución de la forma. Y por el mismo proceso la eternidad se va a hacer acompañar de tiempo. El tiempo no tiene nada de positivo, no agrega nada a la eternidad, sino al contrario. El tiempo resulta de la eternidad por la adición de una negación, de una cantidad negativa. Tal es el principio siempre presente, aunque invisible y latente en la metafísica de Aristóteles. En Plotino, el principio aparece a plena luz. Se podría decir que no hay un libro en las Eneadas de Plotino, en todos los 54 libros, donde ese principio no aparezca en primer plano. Nos da la clave del sistema, nos explica las tres hipóstasis de Plotino, nos hace comprender sobre todo la relación de esas tres hipóstasis entre sí. En primer lugar, tenemos el pensamiento del pensamiento, el pensamiento divino al que Plotino llamará la inteligencia. Al parecer, se puede definitivamente, a través de un desarrollo y un despliegue necesario, extraer el tiempo, el proceso del devenir, o, como dice Plotino, el alma universal con la naturaleza que ésta engendra. Pero, ¿por qué le es inherente al pensamiento, a la sustancia divina? ¿Qué hace que ese desarrollo en el tiempo sea necesario? Sin duda, esta necesidad es perfectamente posible, pero no es evidente, y en lo que podríamos llamar la definición misma del pensamiento divino, nada exige que no haya nada más que ella. Ahora, todo el ingenio de Plotino está en lo que le agrega a Aristóteles. Todo lo que Plotino tiene de novedoso a este respecto en la doctrina de las hipóstasis es que precisamente hay algo que hace que hasta en el pensamiento divino, hasta en eso que llamamos el nous, la inteligencia, podamos leer la necesidad de desplegarse en proceso de devenir y la necesidad de engendrar la naturaleza entera con el alma universal. ¿Cómo puede ser esto? Es porque Plotino identifica las cosas inteligibles en la inteligencia. La inteligencia es la totalidad de las cosas inteligibles. Es el mundo de las ideas, es la totalidad de formas de Aristóteles. Ya lo había dicho Aristóteles, pero para Plotino todas esas formas y todas esas ideas son como puntos de vista, visiones diversas de algo superior que será, propiamente dicho, Dios. Dios, la esencia superior según Plotino, la primera hipóstasis, es la unidad pura, superior a la inteligencia, superior incluso a la existencia. Si queremos entender la inteligencia, lo que él llama la segunda hipóstasis, el nous, habrá que tomar en cuenta todas las visiones posibles de esta unidad divina, de forma que la inteligencia en Plotino, la segunda hipóstasis, sea algo fuera del tiempo y, en efecto, la unidad, pues que todas las cosas inteligibles no son más que una, y sin embargo demuestre ya una necesidad de desarrollo, que sea ya un desarrollo. El ingenio de Plotino consistió en reunir, mucho más que Aristóteles, en una unidad muy superior,
en concentrar mucho más que él la totalidad de las formas, la totalidad de las cosas inteligibles, en hacer converger todas las cosas inteligibles en una unidad tan superior que en todo lo que hay de inteligible, en la inteligencia, hubiera ya un desarrollo, un despliegue. Lo hizo de tal suerte que no había más que hacer que continuar por esta vía para llegar al alma universal, a la naturaleza y, en efecto, al tiempo. Podríamos decir que, a fin de extraer el tiempo de forma necesaria de la inteligencia, del alma universal, del nous, Plotino tuvo que retroceder, por decirlo de alguna manera, para después remontar más alto que Aristóteles y que Platón. Buscó impulso para generar el tiempo. Lo buscó en un principio superior, tan unitario y tan simple que el tiempo, el proceso de las generaciones, aparece ya en el camino, en la vía de ese impulso en el que se engendra el tiempo. En pocas palabras, Plotino llevó al límite el principio de la doctrina de Aristóteles y de la doctrina de Platón, para lograr así una concepción más fácil que la de estos dos filósofos de la necesidad del devenir y de la generación del tiempo desde la eternidad. Esto es lo que intentamos mostrar en las últimas 2 o 3 lecciones. Para terminar con Plotino y sobre todo para mostrar en qué consiste la transición de la filosofía de Plotino a la filosofía moderna, nos resta decir algo sobre algunos problemas que tienen un lugar importante en Plotino y que él ha sido el único entre los filósofos antiguos en tratar de esta manera y en poner en primera fila. Se trata del problema de la libertad que apenas aparece en Plotino. Se queda desde entonces y permanece siempre como el problema del desarrollo del tiempo. Estos dos problemas están unidos y, a decir verdad, no son más que uno solo. Antes de Plotino el problema de la libertad no había sido planteado claramente. En los estoicos encontramos la teoría del determinismo, la cual implica ya una reflexión muy profunda sobre el problema de la libertad, pero no creo que nadie antes de Plotino se hubiera dado cuenta de la necesidad y de la única vía por la cual una filosofía como la suya, una filosofía intelectual, podía buscar una solución. Con esto Plotino anticipa al menos una parte de la filosofía moderna. Dijimos que en Plotino hay algo que no existe en ninguno de sus antecesores, una nota psicológica. Mostramos que el problema del tiempo, el problema de la duración, se le presenta ya en parte bajo una forma psicológica, y que él fue el primero en ofrecer una teoría de la conciencia. Asimismo, él fue el primero en darse cuenta de las dificultades que tiene la solución a ese problema en una doctrina como la suya, y fue el primero en esforzarse para triunfar ante estas dificultades. Será útil, incluso necesario, insistir un poco en la teoría de la libertad en Plotino. Dicho estudio no es solamente de interés histórico. Veo en la teoría de la libertad de Plotino algo que puede servir, al menos en parte, como demostración de algo a lo que ya hicimos alusión más de una vez en el transcurso de este año o en los cursos anteriores, a saber, que muchos de los problemas filosóficos, muchas de las dificultades que parecen insuperables en la filosofía, dependen menos de la naturaleza de las cosas o de la naturaleza del espíritu humano que de ciertas circunstancias accidentales, es decir, de la forma en la que históricamente hemos llegado a plantear y a resolver cierta cuestión. Nos colocamos en cierto punto de vista por razones en parte contingentes, adoptamos un cierto sistema de símbolos y terminamos por creer que ese punto de vista era el único posible o incluso que ese sistema de símbolos era el único posible. De ese modo, poco a poco, nace, progresa y se infla desmesuradamente una dificultad que depende en efecto de la forma en la que el problema se plantea y no, repito, de la naturaleza de las cosas o de la naturaleza de nuestro espíritu. En tal caso, rastrear la historia de un problema,
mostrar cómo hemos llegado a plantearlo de cierta forma, que a su vez hace de la solución algo difícil y por así decir imposible. Como dije, rastrear la historia de un problema es en gran parte solucionarlo. Eso ocurre con el problema de la libertad. La libertad nos está dada por la conciencia como un hecho a través de la observación interior, pero para aquel que considera la duración como una realidad y, en consecuencia, no busca un testimonio de lo que ésta es más allá de la conciencia, para él la libertad no puede más que constatarse y constatarse como un hecho. Al actuar tengo el sentimiento de mi libertad, es decir, me doy cuenta de que lo que hago, si actúo libremente, agrega algo real, algo nuevo a lo que ya existía, es una creación. Si la duración es algo real, entonces agregamos algo, algo absolutamente nuevo a lo que precedía. Si me fío de mi conciencia y acepto su testimonio en este punto, si, sin ir más lejos, no hago más que fiarme de mi conciencia y también de todas las conciencias parecidas, pues al mismo tiempo que interrogo mi conciencia, puedo echar un vistazo alrededor de mí y ver lo que pasa. Veo que esta conciencia aparece en el mundo de las especies organizadas. Por doquier hay movimiento en el espacio, necesidad, utilidad de actuar y de elegir. Veo que en mí la conciencia se intensifica precisamente cuando tengo que actuar, deliberar, elegir, que por el contrario disminuye y termina por desaparecer ahí donde hay hábito automático. Así, mi conciencia me revela la libertad como un hecho, la realidad del tiempo como un hecho, y sobre todo me hace ver y me hace creer que hay más libertad a medida que aumenta la conciencia, que hay mayor intensidad de conciencia y, en pocas palabras, más realidad en la duración. Tal sería mi conclusión si me atuviera a la experiencia y a los hechos. ¿De dónde viene entonces la enorme dificultad que ese problema ha suscitado y que todavía suscita? Proviene invariablemente de que queremos ir más allá de los hechos, buscando traducirlos en símbolos. Para ser breve, me limito aquí a decir que todas las dificultades vienen de la aplicación de la ley de la causalidad en forma absolutamente rígida. Todas las objeciones que se han planteado y que se plantearán contra la libertad se reducen siempre a lo siguiente. En efecto, hay libertad en la creación, en cuyo caso el acto realizado no resulta necesariamente de sus antecedentes, no está determinado por ellos. Así pues, la ley de la causalidad no es una ley rigurosamente verdadera. A esto se reducen todas las objeciones contra la libertad. Pero, ¿tenemos derecho a aplicar la ley de la causalidad con ese rigor? ¿Qué nos garantiza ese rigor? No digo que el acto libre sea un acto sin causa ni un acto inexplicable. Es evidente que el acto libre es un acto razonable y del que siempre podemos dar cuenta. Dicho de otra forma, una vez realizado, siempre podemos explicar dicho acto por medio de sus antecedentes. Pero, dados esos antecedentes, ¿habríamos podido preverlo? He ahí toda la cuestión. Una vez realizado el acto, podemos explicarlo por medio de sus antecedentes, el acto por el cual decidimos después de vacilar, de deliberar, se puede explicar por medio de aquello que lo precede. Que nos decidimos por otra acción, esa otra debe ser explicable por los mismos antecedentes. En retrospectiva, podemos explicar un acto por medio de sus antecedentes. Sin embargo, no lo podemos hacer antes, lo que equivale a decir que los antecedentes dan una explicación de lo que sigue, pero no bastan plenamente para determinar lo que sigue. Dadas ciertas condiciones, presuntamente varias cosas son posibles,
y la prueba es que deliberamos, vacilamos y que hay tiempo. Si el acto no fuera libre, si estuviera absolutamente determinado por sus antecedentes, no se entendería por qué hay duración, por qué hay tiempo, una sucesión, y por qué no todo se da de golpe. Aquí comienza la dificultad. Preguntémonos por qué atribuimos a esta ley de causalidad un valor tan grande, o más bien por qué formulamos la ley de la causalidad de forma tan rigurosa. Preguntémonos cuál es el postulado implicado en esta afirmación de la rigidez de la ley de la causalidad. Encontraremos que el postulado es el siguiente. Dadas las condiciones, dadas las causas, también se da el efecto. Dadas las condiciones, el acto está prefigurado en las condiciones. Podríamos decir que el acto no agrega nada a sus condiciones. O dicho de otra forma, el presente no agrega nada al pasado. O bien, el presente está dado en el pasado. O el presente despliega el pasado. O alternativamente, que el presente y el pasado despliegan algo que no es ni presente ni pasado, sino que está fuera del tiempo. De donde resulta que plantear la ley de la causalidad de forma rígida es simplemente enunciar el postulado de toda la filosofía antigua, a saber, que el tiempo no es otra cosa que el desarrollo, el despliegue de algo que no es el tiempo, que el tiempo no hace más que desarrollar la eternidad. Así pues, todas las dificultades que presenta el problema de la libertad vienen del hecho de que aún hoy en día, si somos sistemáticos, si queremos construir sistemas, adoptamos, nos guste o no, el postulado de la filosofía desde Platón hasta Plotino. Sé que se plantearán otras objeciones, que se nos dirá que el problema de la libertad ha tomado otra forma con los modernos, con nuestros contemporáneos. Se dirá que en lugar de la ley de la causalidad de la que acabamos de hablar, hay leyes más precisas, por ejemplo, la famosa ley de la conservación de la energía que se suele invocar contra la libertad. Y más sencillamente la regla de que existen leyes en la naturaleza, que la naturaleza está regida por leyes y que si la libertad existe es una excepción a las leyes de la naturaleza, particularmente a la ley de la conservación de la energía. Crear la acción, ser libre, es crear movimiento, y sin embargo nadie desea negar la ley de conservación de la energía tal y como la ciencia la presenta. Esta ley es la generalización de la experiencia, es verdadera dentro de los límites de la experiencia, verdadera con respecto a los hechos físicos, químicos, a los experimentos de laboratorio, verdadera en suma en donde quiera que no haya ningún lugar para la libertad, pues no admitimos la libertad, parece ser, ahí donde no hay conciencia. La libertad comienza ahí donde hay conciencia, con la conciencia, con la vida. Si la ley de la conservación de la energía es una ley científica, una ley dada por la experiencia, ésta se aplica ahí donde ha sido verificada experimentablemente, pero solo ahí. Si pretendemos hacer un uso más amplio y aplicarla con rigor a los fenómenos más elevados y más complejos que encontramos en los seres vivos, vamos mucho más allá de lo que la experiencia nos ha dado hasta aquí. No nos encontramos ya en la experiencia, sino que planteamos una hipótesis, y si buscamos el postulado de dicha hipótesis, si cavamos por debajo de esta hipótesis, veremos que no tiene otra razón de ser que la creencia, ahora natural para nuestra mente. Creencia que se remonta a tiempos inmemoriales, en la ley de la causalidad en su forma rígida. Se trata de una creencia que no es otra cosa más que la idea de que el tiempo no es nada, que no puede crear nada, que el tiempo no es nada positivo, que el futuro no agrega nada al pasado, que el futuro, presente y pasado no son más que el desarrollo lineal de algo atemporal. Este es, en resumen, el principio que está claramente formulado en Plotino y en toda la filosofía griega. Por eso decía, señores, que no es inútil buscar en Plotino mismo la fórmula de la teoría de la libertad. En este punto, Plotino siguió el camino que siguieron después de él todos los filósofos puramente intelectualistas,
tomando la palabra intelectualista según el sentido común, entendiendo por intelectualismo el intelectualismo del concepto puramente lógico. Plotino siguió un camino que otros habrían de seguir después de él, partiendo de la conciencia, lo cual en definitiva llama nuestra atención sobre la libertad. Busca de entrada, eso de manera instintiva, establecer la libertad tal y como está dada por la conciencia en el tiempo, diríamos nosotros la libertad fenomenológica. Pero rápidamente se da cuenta de que esto no es compatible con su hipótesis y entonces busca una definición tal de la libertad que sea compatible con la idea del despliegue en el tiempo de algo no temporal. Sin embargo, esta definición de la libertad no es más que una negación de la libertad tal y como la conciencia la presenta, de tal suerte que, partiendo de la búsqueda de una teoría de la libertad sugerida por la conciencia, siguiendo esta vía, terminamos en el punto opuesto, en una teoría que desmiente y contradice absolutamente el testimonio de la conciencia. Este camino es evidente en Plotino, así como también en aquellos que desde entonces lo han seguido. Quiero presentarles lo más brevemente posible un resumen de esta teoría de la libertad. En primer lugar, es muy curioso ver la manera en que Plotino planteó con precisión el problema en la Eneada 3, libro primero, parágrafos 7 y 8. Plotino examina la opinión de los estoicos, quienes se habían ocupado ya seriamente del problema de la libertad. Según esta opinión, no se admite más que un principio único, un solo principio que, como lo traduce Plotino, vincularía todas las cosas unas a otras y determinaría en particular cada una de ellas. Una pariente cercana de esta doctrina es la que dice, se trata de Heráclito, que toda acción y todo movimiento se derivan del alma universal. El alma universal para Plotino es la naturaleza, las leyes de la naturaleza, y agrega, si admitimos esta doctrina, nuestras representaciones, nuestras tendencias son producidas por el efecto de causas necesarias, de forma que nuestra libertad no es más que una palabra. He dicho que Plotino formula el problema de la libertad con la mayor precisión. He aquí la manera en la que se expresa. Verán que los modernos no dicen nada distinto al formular el problema de la libertad. Se trata de encontrar una solución que por una parte salvaguarde el principio de la causalidad y que salvaguarde la secuencia y el orden de las cosas y que por tanto nos permita hacer algo. Los modernos no plantean la cuestión de manera distinta. ¿Cuál será esta solución? Como les decía, Plotino esboza de entrada una solución a la cual estará obligado bien pronto a renunciar, solución según la cual en el tiempo seríamos capaces de doblegar el mecanismo de la naturaleza. Esto es lo que dice la conciencia. El filósofo busca, de entrada, siempre por ese lado. No busca en otras partes, excepto cuando se ve obligado a renunciar a esta vía. He aquí entonces la solución que ofrece Plotino. El alma universal no es la única. Nuestro cuerpo está sin duda inserto en la naturaleza, pero paralelamente al alma universal está el alma individual. El alma individual es la causa inicial. El alma individual fuera del cuerpo, es dueña de sí misma y libre, independiente de la causalidad de la naturaleza, está inserta en el cuerpo, pero es libre en la medida que quiere ser ella misma. En otro pasaje de la Eneada cuarto, libro 4, parágrafo 32, Plotino establece la diferencia entre los cuerpos que son partes del universo por completo, como dice él, y aquellos que tienen el privilegio de no serlo enteramente. Estos últimos son los que, al tiempo que pertenecen al alma universal, participan de otra alma más. Con gran perspicacia, Plotino nos muestra que las formas de influencia de la naturaleza,
y entre ellas incluye en un primer plano la herencia, la influencia de los padres, nos muestra, como les decía, la manera en que todo eso no alcanza al alma, sino solo al cuerpo. El cuerpo es el que es alcanzado por estas influencias, el cuerpo considerado como una de las partes del universo. Al respecto, dice, el alma puede dominar esas influencias a condición de volver a ella misma, a través de un llamado a su voluntad. Parecía resultar de todo esto que Plotino atribuye al alma individual, al alma de cada uno de nosotros, una cierta energía interior, a lo cual esta alma puede apelar para someter el mecanismo, para doblegar el mecanismo de causas y de efectos tal como está ordenado por el alma universal o, como diríamos hoy en día, por las leyes mismas de la naturaleza. Plotino prosigue con amplia resolución por este camino. Nos dirá, por ejemplo, no quiero citar todos los textos, que la virtud tiene el potencial de romper el encanto de la magia, es decir, que la energía del alma que se llama virtud es capaz de triunfar incluso sobre las leyes físicas. Esto es lo que dice Plotino en ciertos pasajes de la Eneada IV, libro 4, parágrafo 39, el cual es importante para este punto. Sostiene, por ejemplo, contra los estoicos que no solo hay que considerar el juego de fuerzas de la naturaleza, eso que los estoicos llamaban espermatikoi logoi, tomando la palabra logoi en un sentido muy diferente al del Plotino. Es decir, las influencias que emanan de los seres, fuerzas que se convierten en las influencias que emanan de cada uno de nosotros, las influencias que los seres, dice Plotino, ejercen unos en otros. Tal es la primera solución de Plotino, sin embargo, no puede mantenerla. En realidad, ¿qué es el alma universal? ¿Qué es la naturaleza? Es un despliegue. Siempre regreso a esta expresión. Es el despliegue de la unidad en forma de tiempo. Todo lo que está en lo inteligible en forma de idea se desarrolla necesariamente en la naturaleza, en forma de proceso de generación. Es el desarrollo necesario. El alma individual, que en lo más alto forma parte del mundo inteligible, en el desarrollo en el tiempo forma parte del desarrollo de la inteligencia en general y, en consecuencia, del desarrollo del alma universal. Pero como la teoría de esta alma individual podría estar en contradicción e ir contra el principio mismo de su sistema, puesto que doblegaría el mecanismo del alma universal, Plotino se dirige entonces hacia otro lado. Hay una segunda solución que es evidente en las Eneadas, solución que desarrollan varios textos y que es la siguiente. El alma individual no puede cambiar los hechos, aquello que hace el alma universal, es decir, por nuestra fuerza de voluntad no podemos cambiar nada de lo que la naturaleza hace por ella misma, pero en cierto sentido colaboramos con la naturaleza, formamos parte de la naturaleza. Lo que hace la naturaleza lo hacemos nosotros. Nosotros somos parte de ella. Nuestra alma forma parte del alma universal, puesto que aquello inteligible al que nos asemejamos forma parte de la inteligencia. Lo que hace la naturaleza, nosotros de cierta forma lo hacemos otra vez. Ella diseña nuestra acción, pero nosotros rehacemos la acción. Nosotros hacemos lo que la naturaleza proyecta para nosotros, pero la naturaleza proyecta para nosotros eso que haríamos por nosotros mismos. Se trata de una armonía preestablecida. Empleo esta expresión porque la encontramos en Plotino. Ahí encontramos ya toda la teoría de la armonía preestablecida de Leibniz. También está la palabra sinfonía, la armonía de las cosas entre sí. Hay una armonía preestablecida necesaria entre el alma y el tiempo, armonía tal que el alma individual hace de ella misma algo que el tiempo, por su lado, haría también, incluso si el alma no estuviera ahí. Esto es lo que Plotino desarrolló de una forma muy precisa, mostrándonos el cuerpo humano desde el comienzo, desde su nacimiento, más aún desde su formación misma en el curso de la vida entera. En todos sus movimientos, en todos sus pasos en el espacio, el cuerpo es producto de dos frentes a la vez,
es producido por la naturaleza y es producido por el alma individual, por el alma que anima ese cuerpo y de la que ese cuerpo forma parte. Podríamos citar aquí muchos textos, pero me limito a los esenciales. Plotino nos dice, por ejemplo, en la Eneada IV, libro 3, parágrafo 12, las almas en descenso se incorporan al orden sin depender de él. Hay una sinfonía de almas en el orden del universo. Es una polémica contra los estoicos que insistían sobre la necesidad que vincula todo, que decían que las almas están unidas al cuerpo visible del que ellas dependen. Plotino nos dice que los estoicos vieron solo una parte de la verdad y que paralelamente a la naturaleza está el trabajo del alma universal. Pero nuestra conducta buena o mala, nuestro destino feliz o infeliz, todo esto tiene por origen una causa situada fuera de la serie de lo antecedente y lo contingente, una causa, por tanto, que viene a insertarse ahí exactamente. He aquí un texto muy curioso, debo decir. Se encuentra en la Eneada 6, libro 7, parágrafo 7. Debo traducir textualmente para comprender bien la idea que está detrás del pensamiento de Plotino. ¿Qué impide que el alma universal produzca un esbozo preliminar del cuerpo y qué es lo que es el logos universal? Antes de que se produzcan las almas individuales está el alma informante, el alma individual reposando en sus contornos y articulando parte por parte, produciendo su cuerpo, sin ser ella misma aquello a lo que se sobreañade, estando inserta en esta figura como en una figura de danza y conformándose ya a lo que le está dado. La idea de Plotino es muy ingeniosa. Para darla a entender adecuadamente, recurro a una comparación. Hay que imaginarse, si quieren ponerlo así, una alfombra multicolor con muchos diseños geométricos, líneas que van en todas las direcciones. Tiene muchos diseños, tantos como queramos, constituidos por líneas geométricas. Yo vengo, veo la alfombra y la veo fijando mi atención en tal o cual punto que muestra tal o cual figura. Por ejemplo, rombos. Una vez que he visto los rombos en la alfombra, no puedo ver ya ninguna otra cosa. Mi atención ha tallado ahí esa forma, y en la alfombra que dibujaba una variedad de cosas en donde cada una es, por decirlo así, amorfa, sin forma muy precisa, mi atención les da a esas partes una vida que le es propia. No he cambiado los diseños, pues la alfombra permanece tal y como estaba, pero le he dado vida. Hice algo ahí que me es propio. En cierto sentido, puedo decir que la figura que ahí tallé es obra mía. Esta es la relación del alma individual con el alma universal en la formación del cuerpo y en la constitución de su destino. La naturaleza produce un cuerpo, pero con los otros cuerpos es una alfombra infinitamente multicolor. Aparece el alma individual, y para ella adoptar un cuerpo es fijar su atención sobre tal o cual parte y labrarla sobre el todo. Pero este labrado constituye una animación de la materia. Desde entonces el cuerpo le corresponde. Todo lo que verá, sea cual sea el estado y la naturaleza del alma universal, será el estado del alma individual. Se puede decir que el alma reposa sobre las huellas, sobre los contornos ya dibujados por la naturaleza, y que articula las partes ensambladas a su manera cuando entra en determinada forma, cuando entra en una figura. Tal es, señores, la segunda forma del pensamiento de Plotino. En este punto da lugar a una tesis que de cierta forma recuerda la tesis de una armonía preestablecida entre el alma y la naturaleza. La naturaleza, dejada a sus propias fuerzas, hace algo que el alma repite y repite libremente, puesto que lo haría ella misma si la naturaleza no estuviera ahí. O mejor dicho, el alma y la naturaleza están coordinadas una con otra. Y así, sin romper el mecanismo de las leyes de la naturaleza, el alma no depende más que de ella misma, y en ese sentido el alma es libre. Este es el segundo punto de vista, pero hay un tercero.
y era necesario que Plotino llegara a ese tercer punto de vista. Es cierto que, ateniéndonos a lo anterior, habría que decir que la libertad se encuentra sobre todo en el trabajo por el cual el alma actúa, se da un cuerpo, es decir, en el trabajo por el cual desciende, pues ustedes recordarán que para Plotino actuar, darse un cuerpo, entrar en el tiempo, es descender. La libertad sería entonces algo inferior, un mal. Sin embargo, Plotino no puede aceptar esto, y en el penúltimo libro de la última Eneada nos muestra, al contrario, que la libertad es el bien por excelencia. Debía llegar a esa conclusión, dado el principio de su doctrina. Debía decir al final que la libertad no está en el descenso. Existen otras razones por las que Plotino debía llegar a este punto. Si hay una armonía preestablecida en la naturaleza, empleo a propósito esta expresión, si el trabajo del alma individual se conforma exactamente con el trabajo del alma universal, esta armonía preestablecida no puede depender más que de la unidad de todas las almas en lo inteligible. En consecuencia, mientras más regresamos a lo inteligible, más nos remontamos al pensamiento, más tomamos esta armonía de su fuente, y por lo tanto más estaremos en la libertad verdadera. Tal es la conclusión a la que Plotino llega en la Eneada 6, libro 8, del que acabo de hablar, y que es admirable de principio a fin. Es sorprendente el parecido de la doctrina de Plotino con la de Spinoza y con la de los modernos. Es muy sorprendente. La filosofía de Plotino ha invadido la filosofía moderna varias veces. Como lo mostraremos, fue el origen de la filosofía moderna en los neoplatónicos del Renacimiento. Regresa con Leibniz, que había leído a Plotino y que tal cual nos lo dice. Nos dice además que hay mucho que tomar de Plotino, y en efecto toma mucho de él. Los argumentos más conocidos de la Teodicea a favor del optimismo, su teoría de la armonía preestablecida e incluso cierta concepción de las mónadas. Todo esto se encuentra ya en Plotino. No sería difícil mostrarlo. En la Eneada 6, libro 8, Plotino se pregunta dónde está la verdadera libertad. Concluye que la verdadera libertad está en la inteligencia pura, no en el alma activa. Pues, dice, la acción no depende de nosotros. La acción es lo que pasa en el tiempo, y esto no puede depender de nosotros. El tiempo es el desarrollo necesario de la unidad, y todo aquello que es acción, todo aquello que es tiempo, todo eso no depende de nosotros. La libertad no puede consistir en actuar. La libertad no está en la acción, sino en lo inteligible, lo que es independiente de la acción. Un poco más adelante agrega que la libertad no se relaciona con la acción ni con la actividad exterior. Se relaciona con la actividad interior, es decir, con el pensamiento, con la contemplación. Por eso último Plotino entiende algo muy preciso. El pensamiento, la contemplación, es ese estado donde nos abstraemos completamente del tiempo para regresar a lo inteligible puro, para no ser más que la idea misma. De hecho, desde antes del libro final de la última Eneada, Plotino llega a una concepción de la libertad muy cercana a la de Spinoza. La libertad es el alma misma. Para un ser intelectual, la libertad consiste en estar él mismo afuera de todo. La libertad es el estado de lo inteligible puro, de lo eterno en tanto que no depende más que de él, de lo inteligible puro. He ahí, señores, las tres fases o etapas por las que, a mi parecer, pasa necesariamente una filosofía que no quiere ser filosofía de la intuición ni considerar al tiempo como una realidad verdadera, la realidad por excelencia. Partiendo de la conciencia que plantea el problema de la libertad, buscamos primero, mal que bien, la libertad en el tiempo. Vemos que la libertad en el tiempo no se puede obtener más que a condición de atribuir a nuestra alma el poder de romper el mecanismo de las leyes de la naturaleza. Pero al atribuirle a nuestra alma ese poder, nos damos cuenta de que esto no es posible. Entonces viene la segunda etapa, la segunda fase,
que yo llamaría la fase de la armonía preestablecida, es decir, que aceptaremos el mecanismo de la naturaleza como un hecho. Ahora diremos que la libertad consiste en que el alma haga de ella misma lo que la naturaleza haría por su cuenta. Hay armonía entre ella y la naturaleza. Ahora bien, profundizando en esta idea, llegamos necesariamente a concluir, lo cual es obvio, pues quien dice armonía preestablecida, sea cual sea su forma, dice necesidad. Entonces, por la lógica misma del principio que agrava esta necesidad, si queremos mantener la libertad, llegamos a identificarla con la necesidad misma, a hacer coincidir con la necesidad la existencia misma de los inteligibles. A esto llega Plotino, y a esto llegará toda filosofía que no se base en la intuición y que considere el concepto como una realidad, pues este es el fondo de las cosas. La filosofía antigua entera reposa en el principio de que hay que buscar la realidad en el concepto, fuera del tiempo, de donde resulta que el tiempo no es más que el desarrollo de la eternidad, de la inmutabilidad del concepto. Señores, hemos concluido con la filosofía antigua. En la próxima lección mostraremos cómo las ideas neoplatónicas, combinadas con otras ideas, en combinación sobre todo con las ideas de los científicos, sentaron las bases para el Renacimiento y para las concepciones de la filosofía moderna.